bona vesprada. Moltes gràcies i benvinguts a aquesta nova activitat de l'aula de còmic, en conjunció també amb el Saló del Còmic de València, que jo crec que és una d'aquestes activitats que ens agrada molt de fer, perquè és recordar i reconèixer a una artista importantíssima per al nostre país valencià, que és Consuelo Arizmendi. Per a aquesta activitat hem pensat que el millor seria presentar el documental Il·lustrades, Trencar l'oblit, dirigida per Amàlia Justa, que ens donarà totes les claus necessàries per a després, amb Amèrica Vila, Cristina Chumillas i Aitana Carrasco, fer un debat al voltant de la figura de Consuelo Arizmendi, però també de totes aquestes dibuixants que van estar oblidades i ocultes en la realitat del còmic valencià i espanyol. Només abans de donar pas al documental, demanar excuses per l'ausència d'Adela Cortijo, la directora de Cultura Universitària, que per desgràcia han tingut un encontre en el bitxo que tot el món conec i que tindrà que esperar una setmana per a poder estar amb nosaltres una altra vegada. Sin més, passem al documental i després passarem al debat. Moltes gràcies. Mujeres no he conocido a ninguna. En la historia de Valencia no hay ninguna mujer ilustradora. Dibujante de cómics sí. Il·lustradores. Trencar l'oblit. No echaba en falta autoras femeninas, me interesaban las buenas historias, pero cuando aparecen las buenas historias contadas por mujeres es cuando te das cuenta que sí que hacía falta. Els motius que ens han portat a organitzar l'exposició Ocultes Il·lustrades és, per una banda, rendir un homenatge a totes aquelles dones que no han rebut el reconeixement adequat en la seva època i també sentar un precedent per a que les dones que actualment estan treballant com a il·lustradores tinguin un futur amb unes condicions millor que les seues antecessores. El título de Ocultas e Ilustradas era un poco por intentar dar sentido a todas estas mujeres que durante muchísimo tiempo no han tenido la presencia o no se ha conocido su nombre, al igual que se conocía el nombre y el trabajo de los hombres, ¿no? Y en la actualidad, por ejemplo, el caso es distinto. Hay muchas ilustradoras que están ocultas, pero no porque estén ocultas porque no puedan firmar con su nombre o porque tengan que abandonar el trabajo por la vida familiar, sino porque realizan trabajos que nadie conoce, que está hecho por una ilustradora. El dia 19 de novembre de 2018 es va inaugurar l'exposició Ocultes Il·lustrades a la Nau de València. Es trencava així el silenci a què s'havia condemnat a un grup de dones artistes que van desenvolupar la seva professió en diferents camps de la il·lustració, des del disseny als còmics, passant per tota classe d'aplicacions. L'exposició arrencava amb les primeres gravadores i impressores del segle XVII que no podien signar amb els seus propis noms, sinó com a esposa de, vídua de o emprant pseudònims. Aquells obscurs anys marquen l'inici d'esta història, que ens durà fins a l'actualitat, moment definit per la incorporació plena de la dona al món de la il·lustració. Malgrat que l'ofici d'il·lustradora no és senzill, avui en dia són moltes les dones dedicades a aquest camp artístic i no sembla haver grans diferències entre sexes a la professió. El camí, però, no deu haver estat fàcil, ja que fins fa no res hi havia molt poques dones professionals.
Per arribar a aquest punt ha hagut una evolució, una cursa d'obstacles que potser encara no ha acabat. Quina ha sigut la història de les companyes que ens han precedit? Qui són aquelles que ens van obrir el camí? I les il·lustradores actuals, què opinen de la situació que vivim? Estem on volem estar? A principis del segle XX, a l'estat espanyol es parla de que és una espècie d'edat daurada. A partir de 1915 comença a haver un interès especial en les publicacions infantils i en les publicacions il·lustrades i és el moment en el que naixen editorials com ara l'editorial Araluce, que el que fa és traduir obres clàssiques per acostar-les al públic infantil, o l'editorial Calleja. A més, l'editorial Calleja en aquest moment està dirigida per Bartolozzi, que és un il·lustrador reconegut i fa que consolide aquest tipus de publicacions il·lustrades. Pel que fa al nom de dones, no en coneixem moltes. Sí que podrem citar noms com ara Lola Anglada, que és una de les il·lustradores catalanes més conegudes i una de les poques dones en aquest moment que coneixem que es dedica tant a la il·lustració com a l'escriptura. I més a casa nostra, a València, podem anomenar també a Manuela Ballester. Manuela Ballester era la dona de Renau i en 1934 ella va fer les il·lustracions d'un llibre anomenat La perla que nasqué en l'Ofang, que va guanyar el premi dels Jocs Florals. A més, aquest llibre està signat, o les il·lustracions d'aquest llibre signen amb el nom de Manolita. Aleshores, és un poc complicat sempre seguir la pista de les dones perquè en el cas de Manuela Ballester signa com a Manolita i a més sempre està com amagada darrere la figura de Renau, que era la seva parella. El 1915 va aparèixer el primer còmic espanyol, Dominguín, malgrat que realment es considera que aquesta indústria sorgia a Espanya l'any 1917 amb el naixement de TVO. 3 anys després, el 1920, aparegué Bebé, revista quinzenal per a xiquetes, amb un enfocament molt similar al del TVO i que marca l'inici d'aquest tipus de publicacions dirigides a un nou mercat, el de les xiques. La participación de la mujer, bueno, en los TVOs viene a reflejar lo que era la situación de la mujer en la sociedad española en general, es decir, una situación o una posición muy secundaria y muy marginal. No obstante, sí que hay algunas ilustradoras. Hay algunas ilustradoras, está por ejemplo, antes de la guerra tenemos por ejemplo a Piti Bartolozzi, que es la hija de Salvador Bartolozzi. Durante la guerra hay un grupo de dibujantes y de creadores que se marchan rápidamente de Barcelona y van a parar al País Vasco, a la zona franquista, ¿no? Cuando San Sebastián ya ha sido conquistado por las tropas franquistas. Y desde allí nacen unas revistas muy ideologizadas para niños, que son Flechas, que lo saca la Falange, y Pelayos, que lo sacan los carlistas. Entonces, en este grupo sí que empieza, digamos que ahí es cuando empiezan a colaborar con asiduïtat una sèrie de mujeres. En finalitzar el conflicte, es va reprendre l'edició d'historietes i es van assentar les bases del que es coneix com l'edat d'or del còmic espanyol. Enfront del model doctrinari que promovia el règim, va irrompre al panorama un altre tipus de producte, més modern i preocupat per la qualitat dels continguts. Una editora, Consuelo Gil, va ser la responsable d'este avanç a través de 2 títols fonamentals, Chicos i Mis Chicas. En este context, es va assentar una indústria al voltant del còmic amb 3 punts de producció principals, Barcelona, Madrid i València, la qual va arribar a convertir-se en el segon centre de producció, amb Editorial Valenciana i Editorial Maga al capdavant. El nou model de còmic es va popularitzar ràpidament i a partir dels anys 40 la seva importància com a opció d'oci barat i popular va ser absoluta, arribant a tindre tanta presència a la vida quotidiana com el cinema o la ràdio. En la primera etapa del franquisme la veritat és que les dones pràcticament van ser silenciades. La veritat és que, per desgràcia, no sabem
qui estava treballant en aquest moment de dones, n'hi havia gent, sí que n'hi havia una tradició important de dones, perquè tenim el cas, per exemple, de Lola Anglada, que va ser no valenciana, és una de les grandes autores del patufet català, però després a València la veritat és que van tindre una situació molt difícil perquè el model de TVO que apareixia de TVO femenino, que era en aquest moment el que tindríem, no? El TVO femení, era més que res seguint el model que feia Rosa Galceran en Catalunya, que era, diguem-ne, la mestra de totes les il·lustradores, i se suposa que n'hi havia il·lustradores allà a València, però moltes vegades tenien que treballar baix el nom del seu home o d'un nom d'home, no? Les protagonistes dels anomenats contes de fades eren xiques joves indefenses a les quals rescatava un príncep blau. Per altra banda, els quaderns d'aventures, adreçats als xics, es basaven en els còmics nord-americans com Flash Gordon, on els herois masculins es valien de la seva força, astúcia i valor per tal de prosperar, mentre que el paper de la dona era secundari, mostrant-se en tot moment passiva i desvalguda i limitant-se a acompanyar l'home. En esta línia, des de València van sorgir al mercat títols tan emblemàtics com Roberto Alcázar y Pedrín, El pequeño luchador o El guerrero del antifaz. En el guerrero del antifaz, pues porque le toca, porque estamos viviendo aquella época, tiene que tener una novia pura, casta y católica que está todo el día rezando a la Virgencita. Pero la que le gusta de verdad, y la que nota sobre todo que es la que le gusta al dibujante, es una mora que se llama Zoraida, que aquella coge la espada y se lía a cortar cabezas de cristianos, pero con una alegría y un desenfado digno de cualquier héroe masculino, ¿no? Y luego hay una colección que es una excepción, pero que merece la pena comentarla, ¿no? O señalarla. Esta colección se llama Mascarita. Es la única colección en la que la protagonista es una chica, pero que cumple de pe a pa el rol que cumplen en todos los demás tebeos los hombres, ¿no? Amb la maduresa del mercat i de les audiències, els contes de fades van donar els primers símptomes d'esgotament, començant així la seva progressiva desaparició del mercat, amb una excepció, la revista valenciana Cascabel, que va prolongar el gènere fins ben entrats els anys 60. Estos cuadernos que adoptan los esquemas y los motivos del cuento de hadas permanecen hasta más o menos hasta mediados, hasta finales de los años 50. Siguen un poco más allá en el tiempo únicamente aquí en Valencia, a través de una colección que se llama Cascabel, que perpetúa estos modelos de la mano de autoras. Però, curiosament, aquí a València va ser una revista, editorial valenciana, va ser Mariló, que, encara que estava feta pràcticament per autors masculins, sí que era molt neutra en el sentit de l'accionament. Respecte, per exemple, al model de Florita, al model d'Azucena o d'altres revistes, la veritat és que Mariló era una revista més pareguda, per exemple, al Jaimito, més pareguda a una revista més blanca, si volem dir. Pero a mí, sinceramente, me gustaba más Mariló, porque era más un humor más auténtico, menos ñoño. Els contes de fades van donar pas a finals dels anys 50 a un nou model de còmic femení, amb unes pautes més modernes, però igual de conservador en els arquetips que assignaven a homes i dones. El Pla Marshall va deixar pocs diners, però va suposar un canvi molt important. La societat espanyola va passar de sentir devoció per l'austeritat i les vides de sants a admirar actrius de llavis rojos i pentinats elegants. En este nou paradigma, el model de vida nord-americà es percebia com a sinònim de desenvolupament i realització personal, respectant sempre la moral religiosa imperant a l'Espanya franquista. Entonces surge lo que es el esquema sentimental próximo, que es la búsqueda, persecución y consecución del macho, porque vamos, todos los cuadernos vienen a ser chica pobre, conoce a chico, chica trabajadora conoce a un chico, el chico puede ser ingeniero, puede ser médico, puede ser tal, y finalmente todas las historietas van a acabar en boda. Una vez llegue la boda, la chica ya se olvida de trabajar y se va a su casa, ¿no? Este esquema se perpetúa hasta bien entrados los años 70. Recuerdo uno que ella era una secretaria muy eficiente, llevaba gafas, el pelo recogido, y el chico cuando la ve le hace que se quite las gafas, le suelta el pelo, hace que deje su profesión de secretaria y se casa con ella. Colorín colorado. Esta atrocidad se ha acabado. A més de l'exitosa editorial valenciana que publicava Mariló, existien a València unes altres editorials, entre les quals destaca Maga,
que va ser una de les més influents en l'àmbit nacional i que va publicar la col·lecció de contes de fades Lirio i les novel·les gràfiques per a adolescents Novelitas Maga i Enamorades. Als anys 50 i 60 trobem ja les primeres dibuixants i guionistes de qui es té constància en el món del còmic. Es tracta d'un grup de dones integrat per Teresa Alzamora, Pilar Sánchez, María Ángeles Monleón, Vicky, Consuelo Arizmendi i Pilar Mir, la més destacada de totes per la seva trajectòria professional, que va dur-la a treballar a escala nacional. L'any 1959, l'artista José Luis Macías va fundar l'editorial Creo, que publicava quaderns d'aventures per a xics, i la col·lecció Diana, Flores de Azahar, dirigida a les xiques. Hicimos una serie de Diana. La dibujante era mi cuñada, que tenía mucho arte y además era una mujer extraordinaria. Una mujer muy guapa, alta, muy elegante, y ella se hacía los guiones. Pero necesitábamos más. Una dibujante no te podía, porque además era ama de casa y no se dedicaba a esto. No era una profesional como ahora, que se sienta a hacer ilustraciones o pintar. No, aquello lo hacían además. Había más hombres que mujeres dibujando, lógicamente, porque los hombres empleaban todo su tiempo en prepararse y las mujeres teníamos muchas obligaciones de ayudar en la casa, porque entonces las circunstancias... Estoy hablando de 50 y... Entonces, claro, los hombres se preparaban totalmente y dedicaban todo su tiempo. La vida en la editorial valenciana, yo no sé en el interior cómo sería, pero los sábados cuando nos reuníamos a cobrar era una fiesta. Estaba Pilar Mir, que era la que más trabajaba, Teresa Alzamora y Pilar Sánchez Cortés, y no sé si había alguna otra, yo ya no la... Bueno, a Alzamora, de hecho, no la conocí porque no venía. Venía su novio, entonces, que luego se casaron. Dejo de trabajar al año de casarme porque la familia de mi marido no comprendía que yo... y no lo llevaba muy bien, que yo lo... Esto no me gusta hablar. Pilar Mir es una dibujante de la que tenemos pocos datos. En cuanto a tema profesional, podemos decir que es la más importante de las dibujantes de Valencia durante los años 50-60. Trabaja fundamentalmente para Editorial Valenciana. Para Editorial Valenciana trabaja tanto en Pumbi, en el semanario Pumbi, haciendo unas historietas pues, de niños y niñas, en fin, un poco blanditas, por decirlo de alguna manera. Hace muchísimos cuadernos en la colección Cascabel, cuadernos de este tipo de cuento de hadas que hablábamos antes. Trabaja en Mariló también, que es la revista que Editorial Valenciana consagra a las niñas, un poco a imitación de Florita, que era otra revista surgida en Cataluña durante las cabeceras más importantes de los años 50, dedicadas al público femenino. Y Pilar Mir sí que es la única prácticamente de Valencia que da el salto fuera, la única que publica un poco, siempre el mismo tipo de historietas, siempre el tipo de historietas de cuento de hadas con princesas lánguidas y muchachas muy sufridoras. No m'imaginava com de difícil és trobar informació sobre les il·lustradores que van treballar a èpoques passades, bé siga perquè no signaven les obres o perquè romanien a l'ombra. Me n'adone que el seu treball estava condicionat pel mateix fet de ser dones. Les seues carreres solien ser curtes o intermitents, ja que no podien dedicar-s'hi a temps complet per haver d'atendre la família. I, a més, s'encarregaven d'il·lustrar els productes considerats menors i de realitzar aquells treballs que tenien menys prestigi o que els homes preferien no fer. Solien treballar per a un públic infantil i, dins d'aquest, dibuixaven per a xiquetes en lloc de per a xiquets. Aquestes publicacions per a xiques no eren gens inofensives, ja que perpetuaven els rols que convenien al règim, i quasi sempre eren els homes els qui decidien què era el que havien de llegir les xiquetes, quins models de dona havien de veure a les historietes i què era el que els havia d'agradar. D'alguna manera, sent que això és quelcom que no acaba de solucionar-se i que en certa mesura no deixa d'estar vigent.
I estic segura que, malgrat tot, serien moltes les xiquetes que consumien i preferien un altre tipus de publicacions que no pas les revistes especialment adreçades a elles. Para chicas se vendían no con la cantidad de los chicos, porque los chicos, pues, la aventura de pirata y cosas esas, y las chicas eran más ñoñas para leer, no leían más que lo de Teatro. Pues claro, porque no se vendía otra cosa, no puede haber oferta de lo que no se vende. Les noies, a partir d'un moment molt aviat, o sigui, a la que tenien 14 anys, deixaven el còmic perquè no trobaven referents. Estaven expulsades del món del còmic. I les que es quedaven, acabaven llegint el Capitán Trueno o acabaven llegint tot el contingut masculí. I per fer-ho es tenien que travestir mentalment com a lectores. Tenien que ser lectors. Cuando era pequeña, por supuesto, mis referentes son Pumbi, todos los autores de la primera escuela valenciana, Jaimito, El Tebeo. Y no era muy dada a revistas femeninas, pero claro, también me llegaban Mariló y no sé. No me gustaba mucho, verdaderamente, porque yo de pequeña llegó un momento, porque entonces te relacionabas mucho con la gente del barrio, no es como ahora. Y que esto tú, no, eres chica, no puedes hacerlo, esto no. Y llegó un momento que dije, pues qué fastidio ser chica, casi preferiría ser chico, pero no. A partir de 1974 van irrompre a Espanya publicacions culturals i de còmic que varen dur nous postulats estètics i de continguts. Gràcies a revistes com Tótem, 1984, El Víbora, Zona 84 o El Jueves, el còmic deixava de ser un producte industrial, amb autors pràcticament anònims, per a donar visibilitat a la seva veu artística. En esta renovació ja van estar involucrades dones estrangeres com Chantal Montelier, que varen tenir una gran influència sobre les primeres autores espanyoles modernes. El món del còmic, en els finals dels 80 i 90, va ser molt més masclista en el tipus de publicació. I va arribar un moment en el que només es volia, en l'època del Destape, en el que l'estereotip, que sempre responia a una ideologia patriarcal, va traspassar a la contracultura sense canviar aquest caire de gènere, al revés, utilitzant a les dones com a element, com a espai on intercanviar transgressió entre lectors. Amb l'adveniment dels anys 70 i de les noves circumstàncies polítiques s'assistís com a un moment de renovació de la literatura infantil i fins i tot de la il·lustració. És un moment en el que s'estableix la Llei d'Educació de 1970, un fet que provoca que es necessiten d'uns materials per a l'educació i uns materials que han d'anar il·lustrats. Es parla molt d'un grup d'il·lustradors que s'engloba dins del que s'anomena el grup d'il·lustradors dels 70, que cal destacar que ja trobem 3 noms de dones i 3 noms de dones que tenen un paper destacat dins de la història de la il·lustració espanyola, com són Carme Soler, Vivi Escrivà i Asun Balzola. A la transició, evidentment, tot va canviar. Va canviar i, a més, va canviar moltíssim des del punt de vista de l'humor gràfic. Per exemple, l'humor gràfic, en aquest sentit, va ser pioner dintre de la dictadura com a portaveu de la societat. Revistes com El Papur, com Muchas Gracias, com Por Favor. Hi ha una figura fonamental en aquest moment que és Núria Pompella. Núria Pompella va ser una autora que va trencar, en aquest sentit, tots els esquemes. Va ser la precursora de tota una generació que tenia una reivindicació ja clara, no només del paper de la dona, sinó una reivindicació ja clarament feminista. De fet, estaven, per exemple, molt vinculades a Lídia Falcó. Jo vaig començar en els anys 70, treballava amb el Totem, vaig entrar a seleccions il·lustrades i vaig començar fent aquest tipus de dibuix que després es publicava en revistes com a il·lustració de històries romàntiques. Això em va conduir a l'espai que el còmic tenia dedicat a les noies, que és el còmic femení.
El missatge que estava transmetent amb el còmic romàntic anava en contra del meu esperit com a dona, de tot, també com a classe, com a societat, com a relació, com a tot. Em vaig unir al grup de... La meva generació és la que s'ha anomenat després la generació del compromiso en el còmic, en el món teòric del còmic, perquè ens vam comprometre a canviar les coses i per nosaltres va representar adquirir, lluitar per el nostre espai, pel nostre nom, per la nostra veu, per recuperar una veu que enteníem que ens l'havien tret. Vam ser pioneres en el còmic, però teníem un antecedent que era Núria Pompeia, que als anys 60 va començar a crear missatge. Tot ho feia amb el llenguatge del còmic, amb la narrativa seqüencial, però també feia uns acudits tan forts políticament i simplement feminista, de forma feminista ja és una posició radical política, eren tan fortes o més que les del Peric, perquè era feminista. Però, a pesar de tot, ha sigut absolutament oblidada, tot el contrari que Peric, Forges, Peridis i tots els altres humoristes. La necessitat de materials destinats als infants il·lustrats i en valencià provoca l'aparició d'altres iniciatives, com ara la primera editorial valenciana, o més bé una agrupació d'editors valencians coneguda amb el nom de Gregal, que s'interessa també per al públic infantil i fa una tasca de recopilació, per exemple, de les rondalles d'Enric Valor. El panorama de la indústria del llibre valencià, bromera, gastava poca il·lustració. En aquest moment, després Tàndem, que sí que ho vam proposar i aleshores jo crec que se van fer coses importants i atrevides. L'editora Rosa Serrano i jo, que estava en la part artística, vam apostar fort per il·lustradores valentes, diferents. La col·lecció de contes de la Rata Marieta és realment el fenomen editorial del País Valencià, perquè tots els xiquets coneixen a la Rata Marieta. És una col·lecció de contes il·lustrada per una dona i a mi m'agrada pensar que nosaltres en València tenim la Rata Marieta de Lourdes Beiber, com ara en Catalunya podem tindre, per exemple, els llibres de Pau i Laia de Pilarín Vallès o les Tres Bessones de Mercè Company. Als anys 80 va aparèixer a València el que es diu la nova escola valenciana, possiblement un nom que no estiga molt ben donat perquè realment és una generació d'autors joves que estava format en Belles Arts, hi ha un aire diferent, una influència molt artística de les vanguardies artístiques que va haver-hi en València als anys 70, als anys 80, i que va a ser realment un moviment de vanguardia dintre del còmic, un moviment de renovació formal dintre del còmic. Desafortunadament no havia dones en aquest moviment, però sí que és cert que és un moviment que va influenciar moltíssim a una generació de dones que sí que després van eixir com a il·lustradores dintre del panorama valencià. Empiezan a surgir ya mujeres actualmente muy consolidadas, sobre todo aquí en Valencia, que tenemos dos ejemplos muy buenos, que son Ana Juan y Ana Miralles. Estas ya son artistas en plena libertad y que hacen un tipo de obra en el que su mayor o menor feminidad no tiene por qué reflejarse, no se ven obligadas a reflejar en la obra, ¿no? Porque era un momento de enfrentarse a lo que era la academia, intentar abrir hacia las nuevas formas de arte, incluso los nuevos medios, era como muy incipiente, pero fue un momento, yo creo que bastante efervescente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tuve compañeras que Ana Miralles o Ana Juan fueron compañeras mías. Daniel Torres también estudió cuando yo estudiaba. Estaba por aquí Sento Jovell.
En fin, que claro, yo creo que esa época, finales de los 70, los 80, hubo un punto de inflexión, hubo un antes y un después. En aquel momento éramos muy libres. Fueron unos años de total apertura. Creo que había muchísima más libertad que ahora. En 1983 sorgeix una plataforma, la Federació d'Entitats Culturals del País Valencià, que, entre altres coses, el que fa és crear la primera col·lecció de literatura infantil en valencià. Aquesta col·lecció és coneguda amb el nom de Joanot i és una col·lecció dirigida als infants que estan aprenent a llegir. Jo forme part d'aquella primera generació de xiquetes i xiquets que, gràcies a la revolució política, social, educativa i artística que va suposar la transició al nostre país, fou educada amb més llibertat i més igualtat que les generacions anteriors. Malgrat que no n'eren molts, sí que vam créixer tenint referents femenins. I no només en refereix a il·lustradores, escriptores o dones que desenvoluparen treballs creatius, sinó aquelles que teníem més a prop, a les nostres pròpies mares i a les nostres pròpies mestres, moltes de les quals eren ja dones independents que treballaven fora de casa. Soc part d'una generació que va tindre per primera vegada accés a llibres que tractaven temes que fins aleshores mai no s'havien adreçat al públic infantil, com ara la guerra, la mort o la sexualitat. Es tractava de llibres que moltes vegades qüestionaven els estereotips establerts i on es podien veure pares que cuinaven, iaies que anaven en moto, xics que teixien o bruixes bones. D'alguna manera s'estava sembrant la llavor del canvi, una llavor, el fruit de la qual hauríem de collir en fer-nos grans. Gràcies per l'escala que ens du amunt. Gràcies per la força de ser dos, per la mà que m'allargues en silenci, pel silenci de quan bramula el món, pel pla sencer partit de bona gana, pel got de vi que ens mira com feliç. Lo que fue realmente importante para mí fue toda la época de adolescencia, porque fue toda la época del boom de las revistas de los 80, ¿no? Entonces estaban pues el Víbora, el Cairo, CIMOC, Zona 84, el Madrid. Entonces todas esas revistas pues me volvían loca, ¿no? Entonces ahí es cuando empecé a conocer pues a Ana Juan, Ana Miralles, María Colino, me encantaba también. Y bueno, también tenía muchos referentes masculinos, pero bueno, femeninos sobre todo ellas, bueno, y Laura Pérez Bernetti también me gustaba mucho. Sí que es verdad que en la época que yo hice Bellas Artes no había prácticamente ni cómic ni ilustración, ¿no? Solo había una asignatura específica en quinto, que era la de narración figurativa, que impartía Marina Segarra, y la verdad es que es la única relacionada directamente con lo que yo quería hacer. Sí, yo introduje la formación de cómic en la Facultad de Bellas Artes, en el año, sería sobre el 82 o una cosa así. Sí que he echado de menos, quiero decir que luego cuando he visto, por ejemplo, el máster que hay ahora de diseño e ilustración en la Facultad de Bellas Artes, claro, ese máster es el que a mí me hubiera gustado hacer. Habían mujeres diseñadoras, pero seguíamos siendo minoría. Hay muchísima presencia, las escuelas están llenas y somos mayoría, pero luego está el techo de cristal, que a mí también me pasa realmente. O sea, yo noto como puede ser una gran profesional, pero si luego no haces una muy buena autopromoción, significa conferencias, viajar, irte a la exposición de turno, o sea, esas relaciones que por ser mujer lo tienes mucho más complicado.
L'autoedició referida al còmic i a la il·lustració sorgia a Espanya als anys 60, malgrat que la seva presència en números i tirades a esta primera època fou merament anecdòtica. Des d'aleshores, el fanzine ha estat present a València a través dels anys, però no fou fins ben entrats els anys 2000 que la situació va evolucionar i es va produir una autèntica eclosió de publicacions, que dura fins a l'actualitat i que té en el Festival Tenderete la seva màxima expressió. Evidentment, el fanzine va ser fonamental dintre del moviment de funcionament. Per una banda, perquè el fanzine va ser aquest lloc on els imperatius de la societat no funcionaven. Y per això podían entrar les dones sense cap problema, ¿no? Yo creo que Internet y los encuentros de autoedición son lo fundamental para el hecho de que haya un cierto repunte del fanzine que en realidad nunca se ha dejado de hacer, ¿eh? El tono aquel del underground, peleón y callejero, eso se ha perdido. Ahora es otra cosa. Es más artístico, hay mucha ilustración, menos cómic. Si quieres trabajar temas controvertidos, trabajar a través del fanzine hace que no te estés autocensurando, que tú hagas lo que quieres hacer. Y en ese caso, para mí, que desde el principio me interesó trabajar temas que creía que en el mercado editorial iban a ser difíciles de colocar, pues me hizo como trabajar esos temas con total libertad. Creo que ha sido un medio muy interesante para que mujeres que yo creo que también muy unido al feminismo, ¿no? Que hayan querido, yo cuando he estado en Tenderete he encontrado bastantes proyectos de fanzines, de colectivos de mujeres, que a lo mejor sienten que en otros medios no han podido expressar-se con llibertat. Crec que és molt important, sobretot quan comences, com tindre un lloc en el que pots fer el que vulguis, perquè tens una llibertat absoluta. I crec que és superimportant fer coses en llibertat absoluta. Des d'aquells sorollosos 80, en què la presència de noms professionals femenins era gairebé testimonial, fins avui en dia, la incorporació de la dona al món de la il·lustració ha sigut impressionant. Les seues carreres ja no se solen veure truncades com a èpoques anteriors. El panorama actual a València pel que fa a la il·lustració i pel que fa a les dones il·lustradores potser és un tòpic, però podríem dir que València té nom de dona o la il·lustració valenciana té nom de dona. Podem citar noms com ara Aitana Carrasco, Paula P, Lirios Bou, Anna Peñas, no? Tenim tot un seguit de noms que estan posant a València en el mapa de la il·lustració i que amb els seus treballs estan reconeixent aquesta disciplina. El número de autoras que hay ahora es que ha crecido exponencialmente, ¿no? Y hay un talento increíble y hay muchísimas, ¿no? Jo crec que en aquest sentit sí que tenim un moment realment interessant. Per una banda, la veterania d'autores com Anna Miralles i d'autores molt joves com Anna Peñas, però que no és només ella, també està Ana Oncina, està Núria Tamarit, Julia Vicente, està el cas, per exemple, de Cristina Durán, que està entre les dues generacions, però que està fent un treball importantíssim dintre de lo que és el propi gènere d'ensaio, dintre d'assaig, dintre del còmic. En aquest sentit, és una generació molt potent i que realment possiblement sigui una de les generacions més interessants que hem tingut mai en general de còmic a València. Desde pequeña hasta la adolescencia, el mundo del cómic era algo masculino y las cosas que habían de mujeres eran de mujeres románticas que esperaban a su hombre y la verdad es que yo no había por dónde cogerlo. Pero entonces lo que sucedió es que como entró el manga, sí que habían muchas autoras. Había mucha autora femenina que venía de Japón y también luego empezaron a haber españolas que se dedicaban al manga, que ya no era la mujer
que necesitaba al hombre que le salvase, no, eran mujeres que, bueno, una perspectiva que aquí no había. Sí que era difícil ver a mujeres dentro de las tiendas de cómic, era como las que habíamos, éramos un poco raras, como que hacen aquí, ¿no? Si nosotros venimos a comprar Batman, Superman y todo esto. Ahora sí tengo muchísima gente alrededor que me encanta su trabajo y hay muchísimas mujeres ahora trabajando como autoras y sigo más autoras que autores, en España sobre todo, pero cuando era adolescente, no puedo mentir, porque no tenía referentes femeninos, no llegaban a mí. Ahora acaba de ganar el premio de la novela gráfica Ana Peñas y ha sido la primera mujer que ha ganado el premio. El hecho de ser la primera mujer para mí es súper controvertido. Por un lado, porque se puede cuestionar que lo hayas ganado en el año de la mujer, ¿no? Y por otro lado, obviamente es una... Quiero decir que muchas veces los medios te lo presentan como una alegría, en plan, uy, primera mujer, estarás contentísima. Y es como, bueno, triste que no la haya ganado antes otra mujer, ¿sabes? Que cuando una mujer gana un premio o tiene un reconocimiento, siempre se cuestiona de si se lo han dado por la obra o por si es mujer. A ver, un momento, leeros primero la obra, ¿no? Es decir, que cuando lo gana un hombre, nunca nadie se lo cuestiona, ¿no? Entonces es un poco que al final es bastante cansino, ¿no? La sensación de que siempre es más creíble un hombre, se te cuestiona menos, se da más por hecho su profesionalidad. Dins de la professió, segueixen sent un problema alguns temes que ja ho eren al segle passat. Per què segueixen posant en dubte les nostres capacitats per desenvolupar el nostre treball o guanyar premis? En quins aspectes afecta la nostra professió seguir vivint en una societat masclista? Hi ha la nostra vida personal? I per què serà que tantíssimes il·lustradores seguim dedicant-nos al món dels infants? Sí que tinc la teoria que la literatura infantil sempre ha sigut com un producte de segona, no? Perquè està destinat a un públic infantil que aparentment no té cap criteri ni literari ni estètic i per tant qui fa aquests productes de segona és gent de segona i les dones sempre hem sigut gent de segona perquè sempre hem estat darrere dels homes, per tant sí que és possible o sí que pot ser que hi hagi més dones que s'hagin dedicat a la il·lustració infantil pero més per una necessitat que per un desig. Yo creo que he tenido que demostrar el doble, de que era, a pesar de ser mujer, podía ser una buena profesional. En el mundo de la ilustración creo que hay machismo, igual que hay machismo en la sociedad, quiero decir, no es algo que esté separado, ¿no? Imaginava el nostre Excel, els vells racons sense secrets, on les paraules plenaven les parets i els xamecs teixien insols. Imaginava els nostres banys remullats en les termes d'algun temple, quan els déus brindaven per nosaltres i un estel era el nostre bressol. Pues soy la primera mujer que ha realizado el diseño del cartel del Corpus y bueno, la verdad es que estando ya en 2018 pues es un poco, es significativo, ¿no? Que haya sido la primera. Yo muy contenta de que se me haya pedido este encargo, ¿no? Pero espero ser la primera y no la última, ¿no? En relación a los clientes españoles y extranjeros, lo que sí que he detectado es que en el extranjero sí que hay más mujeres con puestos de más poder. Por ejemplo, ¿no? Sí que he trabajado quizás con más directoras de arte fuera que aquí. En els estudis normalment el que hi havia, que sí que hi havia noies, però eren les fans dels dibuixants. Era un ambient que es feia patent, que tenies que no eres igual que els altres. Per tant, tenies que estar amb un escut. A part d'això, la teva feina la tenies que demostrar 3 vegades més. Hay todavía muchas lógicas machistas en la manera de tratar a los autores / autoras y me he topado con ellas, sobre todo diría en el mundo del cómic, porque creo que todavía es un mundo mucho más masculino
y sus formas son todavía, la manera de relacionarse entre la gente es más masculina. En mi caso, sobre todo el paternalismo, sí que ha estado en muchos momentos. Ahora, por suerte, quizás por el reconocimiento inmediato me lo vaya encontrando menos, pero sí me lo encuentro sobre todo de hombres más mayores, a lo mejor de los de mi generación menos, pero como gente de otra generación todavía, pues bueno, tienen esa lógica tan metida en la cabeza que es su manera de comunicarse contigo. También yo creo que dice mucho el aspecto que una mujer tiene. Y yo como soy así pequeña y encima rubia, y más joven de lo que ¿no? Aparento más joven, pues muchas veces me siento un poco ninguneada. Pero afortunadamente, o sea, me ha pasado mucho, o sea, me he dado cuenta de esto cuando he tenido que ir a una reunión. Pero como va todo a través de, la mayoría de mi trabajo a través de correo, eso es también una ventaja, el que haya un ordenador. Porque no está lo físico ahí y todos esos prejuicios se estan yendo. Crec que lo que estic sofrint és més una discriminació positiva en relació que per això m'han plantejat projectes en els que diguem que importava més el fet de que fora dona que la meva faena. I els meus projectes que és recopilatori de mujeres tal, pero esas mujeres no necesiten ningún recopilatorio, o sea, no son esas mujeres, sino las que van a estar antes y no se les ha reconegut ninguna feina. Vull dir, les d'avui en dia ja dic que jo no tinc discriminació y crec que totes tenim faena. En mi campo, por lo menos, yo no trabajo con gente directamente, es decir, todos por email, y por email somos todos muy correctos, hablamos lo que tenemos que hablar, cerramos presupuestos, tiempos y el concepto y lo que haga falta, y nunca me he visto limitada por ser mujer. Sí que he visto en algunos trabajos quizá demasiada exigencia de estereotipo de mujer femenina, ¿no? Que he visto en algunas revistas que a lo mejor he presentado un tipo de personaje femenino, me han dicho, hazla más guapa o más chica. Entonces ahí sí me he visto quizás un poco limitada. Per què? Perquè hi ha un estereotip que ens ha ocupat el cos, que ocupa el món del còmic, la imatge, la representació femenina, i que no ens sentim representades. I llavors, quan trobes les primeres obres de les dones, trobes que el cos és un motiu de generar conflicte, no? I és el motiu de modificar, de derrumbar els estereotips, de trencar els estereotips. Hice una cosa para un artículo, no voy a decir, sobre la regla y me censuraron un montón. La regla, qué fuerte. Sí, no, esta chica está un poco gordita, ¿no? Podrías ponerla más. Y al final lo hice porque o sea, quería acabar rápido, pero nunca volví a coger un encargo más de esa revista. Nunca más. En mi caso, el Internet y las redes tuvieron sobre todo una importancia inicial muy fuerte, porque fue gracias a eso que empecé a darme a conocer y me atreví a mostrarme al público, y ahora mismo pues tienen su importancia, pero también diría que no soy la persona que mejor maneja las redes sociales. Antes, para ser autora, te tenían que publicar, tenías que tener una editorial que te publicara y ahí, a partir de ahí, o que te sacaran en una revista para que te conocieran. Ahora, muchísimas autoras y autores también dan a conocer su trabajo gracias a las redes, y es una gran ayuda para muchísimos autores nobles y no tan nobles para mostrar el trabajo que ellos quieren mostrar, exactamente su trabajo personal. Jo crec que internet, en el meu cas, i en el cas de la meva generació, ho és tot. Vull dir, crec que la majoria dels encàrrecs que tinc són gràcies a que soc algú en internet, vull dir, tinc una espècie de presència allà. És un rotllo, perquè necessites ahí fer una feina d'automàrqueting i autogestió que crec que no s'aprèn enlloc, saber quan és que posar les coses, quan no tal. I després, quan no ho fas, causa una espècie de... És horrible, però causa una espècie de olvido total. Sí, todo el trabajo que me llega de fuera, o prácticamente todo el trabajo que me llega desde fuera de España, es a través de internet. Luego, en relación a si tengo más compradoras, chicas o chicos, quizás sean más las chicas las que compran mi trabajo.
Y luego, como dato, podría decir que, por ejemplo, en Instagram la aplicación dice que el 70% de la gente que me sigue son mujeres. No estás en la red, ya no tienes que estar en una red social, pero si no tienes una web donde alguien te pueda buscar, yo creo que no existes. Vivim temps digitals i, tal com diuen les il·lustradores més joves, internet està suposant en molts aspectes un instrument democratitzador, tant a l'hora de donar-nos a conèixer com a l'hora de tractar amb clients. Entenc que és un avantatge tenir una pantalla per mig, però de nou dubte, és això una solució? O simplement emmascara el problema i ens fa creure que ja no existeix? Pensen les nostres antecessores. Elles van haver de triar entre la seva professió i la seva vida familiar. I em pregunte si nosaltres, les il·lustradores d'avui en dia, hem superat aquest obstacle o si d'alguna manera hem de seguir triant. Hay una edad que es entre los 20 y 30 años, por lo menos en mi generación, que había que decidir entre ser madre o seguir trabajando. Yo creo que el hombre se tiene que poner mucho las pilas. Tiene que pensar que este mundo no es solamente de ellos y que si quieren tener hijos tendrán que apechugar en la crianza. Sí, yo creo que la conciliación familiar es un tema bastante clave, ¿no? como en todas las profesiones, ¿no? Creo que el momento en el que eres madre hay que dedicar un tiempo, hay que hacer una serie de renuncias y tienes que tener muy claro si realmente quieres seguir con tu profesión o no. Pero yo siempre tuve claro que no iba a dejar mi carrera, ¿no? Es decir, que realmente tenía que aprender a compaginar las dos cosas, ¿no? Entonces es complicado, pero sí que es verdad que eso, cuando tienes una pareja con la que te entiendes y con la que se reparte todo al 50%, pues sí que lo puedes hacer, ¿no? Aunque suponga mucho trabajo y mucho esfuerzo, ¿no? Plantearte proyectos de mucha envergadura, obviamente habría que elegir, sobre todo durante unos años de la vida muy cruciales y para mí ahora muy importantes respecto a mi carrera profesional. Entonces yo ahora mismo renunciaría a ser madre. Yo no lo recomiendo. No recomiendo dejar de ser profesional por tener hijos, ¿no? Creo que si la sociedad no está preparada, pues no se tienen. Yo es que llegamos a esa conclusión. Y cuando vean que no tenemos, pues vamos a ver cómo lo solucionamos. Que se pongan las pilas. Es que yo de verdad que no encuentro otra solución. Eso y educar en igualdad. Pues creo que queda mucho por hacer. La verdad es que sí. Porque yo ahora en este momento me preocupa mi hija. Que si ella decide no tener hijos, perfecto. Pero si lo hace porque no encuentra un compañero que esté mentalizado a ayudarla para poder tener eso, parece muy triste que tanta evolución para llegar a esto. Si tu pinta tu somriure de color, pinta tu somriure. Avui és el còmic el que ens crida. O sigui, avui el còmic sap que està coix perquè li falta una part gran en el seu discurs, és asimètric i falta una gran part de veu femenina i l'està buscant. Me encanta que le hayan dado un premio nacional de cómic a una valenciana. Jo estic molt contenta que dones valencianes, a més, estiguen dins del món del còmic, perquè dins de ser il·lustrador, això era el més lluny que podia fer una dona, el més lluny. I que un Premi Nacional d'enguany siga una dona, per a mi ha sigut meravellós. Para mí no he ganado yo, sino ha ganado el relato que yo puse sobre la mesa, que era el de la generación de las abuelas, ¿no? Y a veces me da rabia que al final se eclipse y se quiera hablar de mí cuando yo no quiero. Creo que lo interesante de este premio al final es que ha ganado ese relato, desde mi punto de vista. Línies en el cel elèctric, dibuixen siluetes i perfils. Entre tu i jo,
muntanyes, vells gegants de llum. L'aigua brolla per les sèquies, ens bevem ansiosos les arrels, posse cura les costures, descobrint la teua pell. L'ombra ens posa els peus al terra, de l'estiu esclaten tots els verds. Cau la pluja i no ens remulla perquè som altre món, perquè som un sol món, perquè som tu i jo. Escoltant les veus més antigues i les més noves, em queda amb una sensació un tant agredolça. Pensa en les primeres il·lustradores, aquelles a qui no se'ls permetia ni tan sols signar amb el seu nom. Pensa en les de després, en Manolita, Pilar, Vicky o Consuelo. Pensa en com de difícil fou per a elles poder dedicar-se al que volien i en com es van interrompre les seues carreres. Pensa en les nostres iaies, les nostres mares i les nostres mestres. Sento orgull per totes elles i estic contenta pel camí que ens han obert. Per una banda, sóc conscient que hem fet una gran passa en molts aspectes i que les il·lustradores valencianes estem vivint un moment històric. Però per altra, me n'adono que el camí és molt més llarg del que ens pensàvem i que ens queda encara molt per fer com a dones, com a professionals i com a societat. Está ya, ¿no? Sí. Hola. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido, por acompañarnos esta tarde, en la que, bueno, lo primero que quería era dar las gracias, evidentemente, a quien ha hecho posible este documental. Llevo aquí la chuleta porque no me quería dejar a nadie. A Miguel Miralles de la productora Maltea, a Amalia Yusta y a Raúl por la dirección y a Dani Tomás, que no está aquí, y a Aitana por el guión. Este documental coincidió con una exposición que fue la de Ocultes Ilustrades, que es la que inicia un poco el relato, y nos sirvió un poco
para recuperar a determinadas figuras, ¿no?, de la ilustración valenciana, pero principalmente a quien hoy queremos pues destacar un poco más, ¿no?, que fue a Consuelo Arizmendi. La verdad es que tuvimos mucha suerte de que quisiera participar de esta exposición, de este documental, y bueno, recuperar su figura la verdad es que fue algo, yo creo que bastante importante para todo lo que fue el sector del cómic y de la ilustración en todas las actividades que se desarrollaron pues en torno al 2018. Esta tarde para acompañarnos están Marica Ávila, que ya la habéis visto en el documental, y Aitana Carrasco. Las dos son dibujantes, son ilustradoras. Marica, además, bueno, ella es una de las divulgadoras, yo creo que tenemos en este país más importante en todo lo que es en torno al mundo de la historieta. Ella empieza en los años 70, como bien nos cuenta en el documental. No sé si se me está oyendo bien o tengo... Ah, vale, disculpadme. Y bueno, entre sus últimas obras, sobre todo destacamos la de Mata Hari, pero luego también como comisaria de exposiciones en el CCCB en Barcelona participó en la de Feminismes, hizo un relato bastante importante ella como comisaria, y bueno, tiene también muchos proyectos en marcha expositivos en torno también a este proyecto que nos está comentando hace un momentito. Aitana Carrasco, que ella sí que quizá la conozcáis un poco más también en el entorno aquí en Valencia. Aitana estuvo mucho tiempo trabajando fuera, estuvo en México, y allí fue donde recibió el Premio Internacional A la Orilla del Viento por tu primer álbum ilustrado, Ramona la Mona. Ella es perteneciente a APIV, a la Asociación Profesional de Ilustradores Valencianos, y bueno, pues una compañía muy grata porque además siempre está muy activa, ¿no?, en todo esto. Daros las gracias a Marica, sobre todo además por haber venido desde Barcelona para acompañarnos. Las dos conocieron a Consuelo. Consuelo se explica también en el documental. Ella, bueno, pues empezó trabajando en el mundo de la historieta porque le venía también un poco de familia. Su padre, Alfonso Arizmendi, era historietista, escritor de guiones, y bueno, de ahí le vino toda esta afición. Ella además estudió también en la Escuela de Artesanos de Valencia. Quiero dar las gracias también a su familia, que nos está acompañando esta tarde. Y Consuelo, lo que le ocurrió fue pues lo que le ocurría también a muchas mujeres en la época, ¿no?, el tener que dejar tu profesión de lado porque te casas, tienes que formar una familia, y bueno, pues a lo que estábamos limitadas las mujeres durante muchos años pues era precisamente a eso, ¿no?, abandonar el trabajo y dedicarnos al hogar. Yo creo que es importante recuperar su figura, y de hecho creo que ha sido una de las cosas que más hemos comentado en torno a esta tarde, que queremos centrarlo también un poco en ella, ¿no?, que para eso estamos aquí, porque al final su testimonio es igual de importante que quien tuvo una carrera más larga. El hecho de que ella no pudiera desarrollar mucho más su trabajo pues no deja de hacer relevante todo lo que trabajó, y desde luego todo lo que sirvió después a posteriori, ¿no?, para relatarnos a las que venían después, con generaciones que pueda haber un salto entre unas y otras. A mí me gustaría empezar por una cosa que comenta ella, ¿no?, que parece como si hubiera sido aquello que le ocurrió un poco, que es la historia de la secretaria, ¿no?, que cómo la retiran del trabajo, ¿no?, cómo llega el hijo del jefe y cómo de repente pues bueno, le cambia y dice tú te vienes conmigo, y entonces ya esto va a cambiar. ¿Pensáis que esa, en realidad, esa historia que se vendía de princesas es lo que ha estado pasando, lo que le ocurrió a ella y lo que posiblemente haya seguido pasando a lo largo de la historia de las mujeres, pero también un poco las que estáis vinculadas a la historieta como dibujantes? Sí, vamos, yo como eslabón entre las mujeres de ahora y la generación de Consuelo, te digo que el cómic es un gran generador de estereotipos y es un generador de modelos, y todo lo que aceptas se encarna en la realidad. Y en un momento en el que empezaban la generación de las jóvenes de los años 60 a integrarse en el trabajo, ha trabajado siempre la mujer, que lo comentábamos antes, y siempre me da rabia
no aclararlo, ¿no? Pero, porque en el servicio siempre ha estado la mujer. Pero cuando empieza a ocupar puestos hasta entonces, entre comillas, masculinos, aunque siguen siendo de servicio, azafata, secretaria, maestra, no, eso siempre lo ha... Pero las secretarias, las cantantes, artistas, ya un poco como justificadas, antes eran solo las mujeres malas, pero a partir de los años 60 ya tiene glamour, toda una serie de profesiones, y entonces toda la imaginería del cómic, del cine, de la ilustración, de la publicidad, vende un modelo de eso que perjudica mucho, o sea, que construye muy mal el modelo de mujer trabajadora para la joven. En primer lugar, vende un modelo en el que la joven ya sabe que solo tiene que trabajar una temporadita. Visiblemente, trabajará toda la vida, pero visiblemente y cobrando un sueldo, o sea, teniendo una cierta independencia, solo puede trabajar un corto espacio de tiempo. Eso es lo que le dicen los tebeos, el patrón que construye el cómic femenino, que aunque lo hacen mujeres y a esas mujeres, como Consuelo, no se les da el tributo ni se les dan las facilidades para desarrollar su carrera, pero se las usa y se las relega a un espacio que se minusvaliza porque es femenino y, por otro lado, sigue estando marcado por un discurso patriarcal, creado, no es el que ellas crean, sino es el que les dan para ilustrar. Me he alargado muchísimo, perdón. No, pero es nada. que son muchas cosas, porque parece que cargando, o sea, que explicando el daño que puede hacer ese tipo de cómic, te cargas a las mujeres que lo estaban haciendo, y es al revés. Ellas lo estaban haciendo no solamente muy bien, sino que además daban una apertura, porque aunque no tenían posibilidades de construir un guión propio, en el dibujo, analizándolo, puedes encontrar aperturas como María Pascual o Carmen Barberá, que van introduciendo formas de liberar, de cambiar el modelo. Quizá tú, Aitana, que comentas en el documental que bueno, pues somos de una generación que ya nacimos en otra época, ya nacimos en democracia. Tú comentas mucho, ¿no?, la cantidad de referentes de los que ya dispones. Todo esto que, por ejemplo, ahora estaba comentando Marika, ¿crees que a ti, por ejemplo, eso ya no te ocurre? De decir, yo ya puedo tener otro tipo de lecturas, accedo a otras lecturas, por lo tanto, no tengo esa concepción de esa historia más de princesas, ¿no?, más de cuento de hadas, más de cómo había que formar a la mujer. ¿Crees que tú tienes esa suerte y aunque todavía haya... Porque luego, por ejemplo, Laura Pérez sí que comenta, no encontraba referentes, ¿no?, hasta que soy adolescente y descubro el manga, por ejemplo. Sí que es verdad que así como, por ejemplo, cuando yo era niña pequeña, que leía álbumes ilustrados, no eran tanto cómic, sí que había... Pues, son animales, algunos son mujeres animal, hombres animal. Ahí sí que, a partir de los años 70, sí que hay un cambio, y hay un cambio bastante... Hay un cambio incluso del modelo familiar, ya lees libros como con padres divorciados y cosas así, pero sí que es verdad que en el cómic no. Yo en el cómic no tengo ningún recuerdo. Tengo recuerdo de álbumes ilustrados y ya de literatura. Habían un montón de libros que normalmente venían del extranjero, pero Alfaguara tenía una colección en los 70-80 muy buena, y ahí sí que tenía, bueno, desde Astrid Lindgren, eran todo, pues yo leía muchas autoras alemanas, suecas, nórdicas, que había mucha, pero no llevaban ilustración, o si llevaban era anecdótica. Pero sí que es verdad que en el mundo del tebeo, de la historieta, yo creo que hasta mucho más tarde. De hecho, yo he empezado a leer, yo leía Asterix y Obelix, Mafalda, y de repente hubo un tiempo que dejé de leer. Tintín no me gustaba, pero pues sí que los tebeos antiguos, incluso los DDT tebeos que yo aún compraba en el rastro,
Pero llega un momento, que es lo que comenta Marika en el documental, en que yo no me veo reflejada de ninguna manera y pues bueno, leo otras cosas que no llevan dibujos, hasta que de repente hay otra vez una eclosión en los años 80, 90 incluso, y vuelvo un poco al cómic. En los finales de los 70, en la transición, hay la eclosión, bueno, hay la revolución que mueve a toda esa generación en ese momento, sí que se produce en el cómic, y los autores, y hablo en masculino, aunque estábamos 3 autoras en medio, pero eran los autores y hemos sido los autores hasta hace muy poco. Se nos han dirigido en masculino, en fin, o no nos han visto las autoras además, ¿no? Pero los autores deciden recuperar las riendas de los guiones, o sea, recuperar primero la autoría, firmar, recuperar originales y todo esto, y recuperar las riendas de los guiones. Ahí se produce una gran eclosión y ahí empiezan cómics muy diferentes, hechos por mujeres, pero solo 3. Y es muy difícil que lleguen, porque del cómic se han apartado la mayoría de lectoras. Entonces, estamos perdidas dentro de unas revistas que además en lo que van avanzando, sobre todo, es en las portadas que utilizan el cuerpo femenino sin la voz, o sea, ocupado por la voz masculina, y es difícil que les llegue a las chicas de ese momento los cómics, ¿no? Pero ahí se encuentran, por ejemplo, y yo en ese momento tengo una historieta en el cómic, en el Tótem Especial Mujeres, con Montelier, que hay una cosa que quiero aclarar, Montelier influyó mucho después, pero en el Tótem Especial Mujeres, por ejemplo, estamos las 3 españolas, descubrimos ahí, después de haber ya empezado a publicar, ahí descubrimos, publicando junto con ellas, a Montelier, a Bretécher, a Clavelux. No teníamos referentes, no había ningún referente. Y ahí mi historia, por ejemplo, denuncia la violación que representa el matrimonio como ley, ¿no? Claro, eso es todo lo contrario de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces esto es muy raro en el cómic, en los lectores de cómic, y a las mujeres les llega poco, me explico, pero empieza a abrir un camino de ruptura. Claro, quizá un poco también como comentaba Marina Segarra, ¿no? Que igual también no hay conciencia de que no había mujeres a lo mejor que estaban creando historias, porque tampoco nos llegaba, ¿no? Decía, no las echo de menos hasta que empezaron a aparecer esas historias muy buenas contadas por mujeres, porque claro, no nos estaban llegando, ¿no? Y vosotras que conocisteis a Consuelo también un poco más, y por eso estáis también aquí, ¿no? Porque al final, pues bueno, hubo también una relación más personal, más de amistad. ¿Qué supone también conocer a un referente que te está ahí contando? Pues yo estuve dibujando para Creo, después pasé a agencia de publicidad con Sucro, me hubiera gustado continuar. Conocer un referente así, en realidad, o sea, lo que comentaba antes, ¿no? Ese testimonio que es lo que al final de Consuelo a todos nos ha llegado y pensamos que es tan importante como autoras generacionalmente posteriores, que supuso, ¿no? Contarnos un poquito también más. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a Consuelo, pero la desgracia de conocerla hace poco relativamente, porque me enamoró. O sea, y aparte de tener varios contactos primeros, que vino a verme, yo no sabía que ella era dibujante. Yo incluso vino a unas jornadas que monté rescatando autoras de su época y juntándolas con autoras actuales, y al final dijo ella, entonces me dijo ella, se identificó como autora, y ahí descubrí yo su trabajo, y claro, uno de los problemas es por qué habían sido tan invisibles, ¿no? ¿Por qué se habían cortado sus carreras de esa manera tan fácil, o las que habían seguido habían quedado tan ocultas? En el reportaje se ha dicho varias cosas. Primera, la anécdota, la anécdota del guión que cuentas,
era un reflejo. Yo tengo otra anécdota. Un editor del TVO contaba que una de las, o sea, la única o la primera mujer que dibujó en el TVO, él decía que tenían un problema porque querían que dibujara más, pero eso lo decía en los años, en el 2012, o sea, recordando, haciendo memoria. Nada. Quiero decir que decía que ellos querían que dibujara más, pero claro, ella tenía que dibujar después de fregar los platos de la cena, después de acostar a los niños y después, o sea, imaginaros qué tipo de profesión en el que tienes todas las obligaciones de normales y cuando todo el mundo duerme, entonces tú te pones a trabajar para entregar. Sí. Y ella no podía hacer más páginas y entonces él dijo, pero bueno, lo solucionamos. Rápidamente, le compramos un lavavajillas. O sea, este es el mundo en el que hemos vivido y del que venimos, del que quedan cantidad de rastros y opresiones, pero en el que se desenvolvían ellas. Y ellas, además, trabajaban en casa, trabajaban sin contacto con la profesión, no tenían acceso, no habían tenido acceso a una formación total, pero además no tenían acceso a los sitios en que las chicas no están bien visto que vayan, ¿no? Por lo tanto, y estas profesiones se enriquecen muchísimo con las tertulias, con las conferencias, con todo el bagaje de comunicación interprofesional. Si además la mayoría está separado, esto es de chicas y esto es de chicos, ir al mogollón de donde se hierven las cosas y donde van a cambiar, no puedes ir. Si además tu profesión la puedes mantener trabajando en casa, la podías mantener con todo tu sacrificio, pero a la que tuviera por ejemplo, lo que hablábamos antes, si pasabas a la publicidad, ya tenías que estar en un estudio o tenías que ir una presencia fuera de casa, eso ya no era difícil de aceptar socialmente, ¿no? O causaba problemas. Sí, a mí me impresiona una de las cosas que dice Consuelo en el documental, es que incluso, claro, dice, no, la vida en la editorial valenciana no sé cómo era, porque yo no estaba allí, ella trabajaba desde casa, pero sí que sé que cuando íbamos a cobrar era una fiesta y ahí era el momento, y hace una alusión a una de sus compañeras que nunca conoció porque era su novio el que iba a cobrar el dinero de ella. Sí. Y a mí eso personalmente fue una de las cosas que más me impresionó. Es un detalle, pero es un detalle que significa muchísimo. El dinero que te has ganado tú, va tu novio por él, porque no sé por qué, porque no está bien que vayas tú o no está bien visto, no lo sé. Y a mí me pasó un poco también como a ti con Consuelo, que me enamoró mucho. A mí me recordó mucho a mi abuela por el tipo de mujer como un poco adelantada a su tiempo, ¿no? Que fue. Mi abuela sabía nadar, mi abuela y sus 3 hermanas eran 3 hermanas y trabajaban las 3 en los años 50, eran telefonistas de la telefónica de las que ponían las clavijas. Menos la que nunca se casó, no tuvo hijos. Las otras 2 se dejaron también el trabajo en cuanto tuvieron hijos. Claro. Pero esa semilla de mujer modernísima que tenía Consuelo, la tenía mi abuela. Entonces hubo como una conexión instantánea. Yo me acuerdo de mi abuela cuando me dijo, no, yo conocí a tu madre en los años 70, que eran las novias de sus hijos, y me dijeron que me quitara la faja. Y a mí eso, claro, me decían, pero si tú ya tampoco tienes ni que ligar con nadie, y de repente yo podía respirar, y me lo decía como una cosa, y era pues eso, una mujer que iba sin faja, y a mí me daba mucha pena cuando mi abuela nada más que me veía me decía, madre mía, si yo hubiera podido irme de Erasmus, así como porque yo me he ido sola por Marruecos, me he ido de Erasmus al Polo Norte, he vivido en México. Y a ella solo que le maravillaba, ¿no? Decía, madre mía, cómo me hubiera gustado vivir ahora, ¿no? Porque mi abuela, pues yo qué sé, pues ya cantaba, tocaba la bandurria, y luego pues le gustaba mucho escribir. Y no hizo nada de eso, lo hizo pues en su casa y para ella. Y
vi algo de eso en Consuelo. Yo, evidentemente, antes del documental no la conocía, entonces tampoco puedo decir, me atrevo a presumir que era una mujer súper activa, pero sí que es verdad que de repente vi como una segunda vida laboral en ella a raíz de la exposición. Que de repente yo la veía en todos lados, en todas las presentaciones, eso iba, cualquier evento que hubiera de ilustración, allí estaba ella, ahí de, no, me duele la rodilla, pero no he venido andando porque yo no me lo quería perder, ¿no? Una presentación de un libro de alguien. Sí, yo eso también me maravilló. Sí, porque en Barcelona cuando venía, acababa con las más jóvenes de marcha. Y yo decía, bueno, de marcha, quiero decir, si iban a tomar algo, no es que se fuera a bailar, pero quiero decir que no, que a lo mejor habíamos estado, yo decía, bueno, yo ya me voy, que no me aguanto más. Y ella decía, no, yo me voy con las chicas. Y se iba con las chicas, con las más jóvenes, a tomarse un café o a tomar, a seguir, ¿no? O sea, a seguir la tertulia esa que yo creo que le ha faltado toda la vida, ¿no? De la profesión, de los problemas o las ilusiones o los deseos de las dibujantes, ¿no? Y lo vivía con ellas y era un encanto, bueno, te daba vida además, o sea, verla, ¿no? Quizá esto también recuperaba un poco, pues eso que comentabas, ¿no? Que no sé cómo era la vida realmente en la agencia, porque solo iba el sábado a cobrar y ella, por suerte, menos mal que iba ella a por su dinerito, ¿eh? Que eso sí. No como la amiga. Entonces, quizá esto igual sí que fuera como recuperar también un poco pues esas reuniones también, digamos, profesionales que yo creo que hoy en día las ilustradoras las tenéis más, ¿no? También antes yo creo que era un trabajo mucho más de casa, aún así creo que seguís teniendo un trabajo que es muy particular y que es muy de casa, pero quizá también esto es una de las cosas que ha evolucionado y que ella, pues bueno, yo creo que lo descubrió y dijo, ostras, yo me apunto a esto, que esto mola más, porque hoy en día podéis comentar más, ¿no? Siempre tienes a alguien a quien consultarle y que te diga por ahí, no, por allá. No sé, tengo un dilema ahora que no sé por dónde tirar, pues no sé, eso sí que existe ahora y yo creo que sí que, porque a pesar de que en el documental sí que se nombra un grupo de valencianas que trabajaban todas en la misma época, pero yo creo que habría como mucha desconexión, ¿no? Y eso... Sí, es que en realidad yo creo que no, que por ejemplo, mi generación, las tres del 78, por entendernos, claro que íbamos a... Mientras hice Romántico no estaba en contacto demasiado con los demás, pero en cuanto seguía haciendo Romántico porque necesitaba el trabajo comercial, pero en cuanto empecé a tener contacto con los estudios de dibujantes, empecé a participar en todo, en las reuniones, en organizar el Club Teen, organizar el sindicato de dibujantes, es que sale todo eso. Es la profesión como que ahora está pasando 3/4 de lo mismo, ¿no? Eso, las mujeres de la otra generación que yo entonces no las veía porque no sabía, porque no coincidíamos en ningún sitio, pero habían. Yo creía que no habían mujeres y de repente en las reuniones del sindicato empezaron a aparecer y decía, pero ¿y dónde estaban? Claro, es que trabajan en casa. Bueno, sí, yo también trabajo en casa, pero sí, pero yo si estoy casada no voy a ir a una reunión a la noche, ni a un bar, ni voy a ir a cenar, porque yo estoy casada, bueno, es igual, pero claro, ya eran otra generación y ya estaba todo montado que para ellas representaría, o sea, había venido conducido así y eso era una ruptura en ese momento, ¿no? Sí, de hecho yo creo que bueno, para mi gusto el testimonio de Consuelo es el testimonio más valioso de todo el documental, por ejemplo, porque es la más antigua. Fue una pena no poder entrevistar ni encontrar a más, porque a mí me pasó lo que estás diciendo que te pasaba a ti en los 70, de hay más, hay casi de la edad de mi abuela. Hay gente que no sé, para mí fue todo un descubrimiento y toda la importancia que igual ellas se quitaban, ¿no? De no, pero yo hice poco, pero además la convencimos, ¿no? Toda la parte que al final cortamos, ¿no? Que dijo, bueno, a la familia de mi marido pues no le parecía muy bien, pero a mí no me gusta hablar de esto porque evidentemente no es una cosa fácil
Y al final dijimos, no, lo vamos a poner todo lo respetuoso que podamos, cortado, pero es el testimonio más importante casi. Sí, pero es que es de una época. De todo, claro, ¿no? Yo quería hacer algo y bueno, por las circunstancias y la sociedad no pude. Ostras, claro. ¿no? Y sí que es verdad que pues se le dio su lugar, ¿no? A mí me encantaría que hubieran habido más testimonios de esas edades. Sí, pero por otro lado también te enseña la resistencia femenina, ¿no? O sea, porque qué feliz lo decía, ¿sabes? Sí, o sea, sí, qué feliz ha sido Consuelo, ¿no? Y cómo ella ha sabido realizarse. O sea pero además luego sirve para explicárselo a las jóvenes y animarse y animarla y vivir ella por delegación el fervor de las que comienzan ahora, ¿no? Y eso era lo que para mí me parecía encantador de ella. Sí, ¿no? yo creo que, y de hecho al final creo que coincide, ¿no?, con muchos testimonios, sobre todo con el de Lina, ¿no? De decir, al final lo que están enseñándonos es a no dejar de desarrollar, ¿no?, una labor profesional por muchas obligaciones personales que al final, bueno, no son obligaciones, quiero decir, cada uno su circunstancia personal y familiar la tiene porque la ha elegido también, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí no sé si esto al final siempre va ligado un poco al tema de las maternidades o da igual, si realmente hay esos techos, ¿no?, y esas limitaciones en una profesión como esta, independientemente de que seas madre o... Pero eso es lo que decía Lina Vila, sí. Al final, que decía, bueno, pero ¿qué sociedad es la que nos hace elegir, no? Pues cambiemos la sociedad, no tenemos que elegir, porque si no, elegiremos a lo mejor no tener hijos y vamos a salir perdiendo todos, ¿no? Lo que hay que cambiar, o sea, no es cuestión de juzgar, es cuestión de cambiar, de facilitar, saber que construimos entre todos las relaciones y la sociedad y las posibilidades, y darnos más posibilidades a todos, ¿no? ¿Tú crees, Aitana, que hoy que tú, bueno, pues eres una generación ya más joven, detrás viene más joven, pero bueno, ¿crees que sí que ha habido una evolución y que realmente ahora, que parece que sí que sí que la ilustración es verdad que parece que tenga nombre de mujer, estáis mejor situadas y... O sea, ¿tú te ves equiparada con tus compañeros chicos o incluso os veis que podéis estar por encima? Sí, yo creo que sí. Yo creo que a ese nivel sí. Yo creo que, de hecho, un poco el comentario final que hago, ¿no?, de queda mucho por hacer en global. Ya no tanto como en la profesión en sí, que yo creo que sí que estamos en un momento donde, por cuestión de género, no hay grandes diferencias, ni silencios, ni etcétera. Pero sí que es verdad que es algo que yo introdujo, o sea, en el documental hicimos la pregunta a todas las mujeres, que era el tema de la maternidad un poco, porque yo sí que en algún momento no es el momento, o sea, la carrera de la ilustración sí que es verdad, lo decía Nuria Tamarit, de no puedes desaparecer, ¿no? Internet tiene muchas cosas, de repente desapareces y si desapareces un tiempo lo suficientemente largo, de alguna manera se olvidan de ti. Es muy difícil volver a entrar en la rueda del trabajo y aunque hemos evolucionado un montón, yo creo que falta bastante políticas de inserción, no sé, pero sí que veo, de hecho, es que gente contemporánea mía que son ilustradoras y tienen hijos, conozco a muchas, les cuesta más y hacen libros enteros de a las 3 de la mañana. Sí. Para no desaparecer mientras tienen, por ejemplo, que amamantar durante 6 meses. Y estar evidentemente más en casa porque es la comida del bebé, quiero decir. Entonces hay que mirar un poco eso. O lo que decía Ana Peñas, por ejemplo, ¿no? Yo si ahora tuviera que elegir en este momento, elegiría que no. Claro. Qué pena eso también, Sí, ¿no? Que tengas que renunciar a una cosa o a otra. A ver, pues pero pudiéndolo tener todo. Es que hay una de las cosas que son características de esta profesión. Mira, en primer lugar, creo que sí que hay mucho trabajo para hacer, no solo por nosotras, sino para el cómic, por ejemplo, o para la ilustración, porque lo que hay es un hueco, un vacío histórico en el discurso del arte.
Si hablamos ya de pinturas, o sea, pero vamos a centrarnos en el cómic y ya no nos vamos a liar más, pero hay un hueco histórico que hay que llenar para poder tener referentes, porque es lo que hablábamos. ¿Por qué? Pues porque cuando las mujeres podemos entrar en algún momento, somos como, Ana Miralles siempre lo dice, como el Guadiana, ¿no? Es decir, siempre aparecemos como excepción y desaparecemos al día siguiente. O sea, ya se ha quemado esto, ¿no? Y entonces, como no consigas lo que tú estás apuntando, si en todas las profesiones y cada vez más las presiones hacen que tengas que estar todo el día al pie del cañón, si eres mujer, aún más. Sobre todo porque no hay, en el discurso artístico, no hay un referente, no hay un discurso que te sostenga, es decir, al que tú puedas recurrir o lo has de crear cada vez de nuevo. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. En primer lugar, recuperar a las invisibles. En primer lugar. Construir una genealogía, construir un discurso para poder tener referentes y poder seguir adelante. Y eso el cómic lo necesita, por ejemplo, lo sabe ya. Digamos, el medio, la profesión, ya lo sabe que tiene un hueco y ahora busca las mujeres. Lo que hemos de conseguir nosotras es que no lo busque de moda, sino que eso se convierta en algo sólido, ¿no? Y no sea actos puntuales, sino que se puedan ir ligados y no seamos el Guadiana más. Sí, eso ahora que habéis nombrado también a Ana Peñas, ¿no? Por lo que decía de lo importante no es que me den el premio a mí como mujer, sino la historia que se está contando. Yo creo que en el caso de Ana lo importante son las dos cosas. El hecho de que ella como mujer reciba por primera vez un premio que ya iba siendo hora, y también la historia que cuenta, que al final está posicionando a unas mujeres que, como tú bien dices, hay que recuperar. O sea, no solo hay que recuperar a las dibujantes, nosotras estamos defendiendo eso ahora mismo, pero hay que recuperar, pues eso, mucha historia de muchas mujeres. Entonces, pensáis, porque bueno, luego se ha repetido después, año posterior, aunque fue conjunto también con Cristina Durán y Miguel Ángel Giner y Laura Ballester, pero ¿pensáis que esto puede ser algo ahora, digamos, un poco hype, lo que tú decías, un poco de ojos, o esto ya va para adelante y vamos a empezar a ver más premios a mujeres, más reconocimiento y también, sobre todo, a esas historias que de verdad recuperan a las mujeres del pasado y un poco también recuperan a las mujeres que también han hecho historia, ¿no? Que al final las mujeres siempre parece que no hemos hecho nada en la historia, pero dices sí, los hombres irían a hacer la guerra, pero las mujeres son las que se quedaban en casa. Hasta eso también, ¿eh? Claro, también. Si tú te pones a buscar, en todas partes hay un cuarto oscuro en el que hay un baúl, en el que abres y hay pruebas de mujeres en esa zona. Por lo tanto, siempre. Lo que ocurre es que la historia hay que recontarla. Y es cuestión de cómo lo hagamos. O sea, no de cómo lo hagamos, de lo en serio que nos lo tomemos todos y todas. O sea, no solo nosotras, sino todos. O sea, volvíamos atrás, es la sociedad que queramos construir, ¿no? Pero pensáis entonces que esto no va a ser ahora algo momentáneo, sino que va a decir hacia adelante que va a haber más mujeres premiadas, va a haber más reconocimiento. Yo creo que sí, de una manera ya real. Sí, pero que depende de cómo, o sea, de cómo interactuemos nosotras también, ¿sabes? O sea, y nosotros, o sea, que las cosas las construimos nosotros. Por lo tanto, si nosotros decimos, qué bien, ahora esta rueda ya va, y dejamos de participar, esa rueda desaparece o pasa a la moda. Hemos de construir nosotros, el futuro lo construyes cada día, ¿no? Yo creo que sí, de alguna manera. O sea, me gusta ser positiva, pero también, yo qué sé, yo veo las nuevas generaciones de ilustradoras que están ahora, yo doy clase a gente que se forma y sí que veo un poco un cambio de paradigma bastante grande. Sí. Tienen el coco y bueno, y al fin y al cabo ellas y ellos son el futuro, ¿no? Entonces, sí que tengo bastante fe. Bueno, no hemos comentado, pero si alguien quiere ir lanzando preguntas, no hace falta que os esperéis ni al final ni nada, porque además iremos bastante justas, igual un poco de tiempo, porque aquí en un ratito nos
nos echarán. Entonces, no sé, los del documental, la familia, los amigos, los asistentes, si alguien quiere ir lanzando preguntas, puede ir haciéndolo, ¿eh? Que están todos muy callados de repente. Bueno, volviendo también un poco a lo que fue el inicio del documental y que fue también la exposición de Ocultes, ¿creéis también que ha servido como, digamos, de base un poco aquí en Valencia? Porque yo no sé si en Barcelona, por ejemplo, tú con todas las exposiciones y todo el tema de divulgación que vas haciendo, ¿crees que hay a lo mejor, no sé, un trabajo mayor? Pero aquí en Valencia yo creo que eso sirvió también un poco como para darnos cuenta un poco de la realidad que había en torno al mundo de la ilustración, pero en concreto de las mujeres, ¿no? No sé si tú has notado, después de haber visto el documental, diferencia a lo mejor con lo que ocurrió en Cataluña. La evolución es diferente, había más autoras. A ver, dos cosas. Una, es el documental enriquece o alimenta un trabajo que llevo haciendo mucho tiempo y que se está notando en Cataluña, por ejemplo, se está notando, pero yo creo que se está notando también en Galicia y en el País Vasco, porque al menos yo tengo feedback de Sevilla, de todas partes, ¿no? Del mundo del cómic estoy hablando, ¿eh? Creo que hay algo que se está moviendo y que se está cambiando. El documental forma parte de todas estas cosas que empiezan a verse importantes y que además, como están bien hechas y a fondo, son cosas que no van a desaparecer. Es decir, que yo utilizaré en mi siguiente actividad o que se irá enriqueciendo y construyendo ese discurso que digo que hace falta. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que trabajar mucho para dar referentes y para dar un suelo sólido a las nuevas generaciones, ¿no? Pensaba que... No pensaba... Suscribo. No, era saber eso, si crees que todo esto había servido para sentar eso, para sentar como un poco más de base y abrir más conciencia, ¿no? Sí, me ha servido incluso a mí, que estoy metida dentro del gremio de la ilustración y he aprendido un montón de cosas, he conocido situaciones editoriales, personas que no sabía ni que existían y que han sido mis predecesoras, ¿no? Como Consuelo. Imagínate a la gente de a pie, ¿no? A que no tenga nada que ver. Yo, por ejemplo, cuando se estrenó el documental en la tele, pues yo qué sé, lo vi mi familia, mis primos, y como que fue como muy didáctico, mucho más de lo que yo me esperaba, ¿no? Que igual pecamos un poco de obviedades y no, de repente estás contando cosas que no se sabían. Estás visibilizando gente que no se sabía, ¿no? Estás hablando de todos estos estereotipos de los que hablamos en los tebeos antiguos que parecen muy inofensivos y cuidado, ¿no? Y de repente está haciendo que haga muchos clics en muchas cabezas. Sirve también un poco, por lo que decías de parte didáctica, ¿no? También para la sociedad, para mostrar a la gente ese trabajo que existe y que en realidad poca gente a lo mejor a veces es consciente, ¿no? de que ha sido realizado por mujeres, ¿no? y por las ilustradoras, que parece que siempre... Claro, porque es curioso, porque esto no lo hemos comentado, pero es muy curioso el principio, ¿no? En el que este señor dibujante dice que no hay mujeres ilustradoras. No había. No. Sí, pero bueno, esa contradicción también a posteriori de él, ¿no? Porque sí, totalmente, porque dicen, no, ilustradores no ha habido nunca en la historia. Ilustradoras, pero luego dice, bueno, dibujantes sí. Sí, dibujantes de cómics incluso había dentro de los oficios una compartimentación donde había unas cosas como con más renombre o igual colorear, no sé, lo podía hacer una chica y no... Era un poco lo que decía Clara también, ¿no? Que también yo es algo en lo que reflexiono mucho, que muchas ilustradoras todavía no se dedicamos a los niños.
dedicarse a los niños, al cuidado, es algo muy de mujeres. Los oficios de mujeres son enfermera, son maestra. O es aún más antiguo el dibujo y la pintura no para trabajar, sino para las señoritas aprendían eso para agradar a las visitas. O sea, dibujar y hacer... para la guardería, para... Y cuidar a los niños es otra de las tareas, y distraerlos, y hacerles dibujos. Eso es la parte que ha permitido que las ilustradoras hayan seguido teniendo más campo que otras profesiones, ¿sabes? Claro. Que las pintoras, por ejemplo. Sí, claro, porque luego había como diferenciaciones. Claro, porque la pintora ya salía fuera, sobre todo, o si tenía que ir a estudios o no podía ir a las clases. Por ejemplo, Lola Anglada la echaron de la lonja porque allí hacían desnudos y una mujer no podía ir a aprender a la lonja, ¿no? Sí, no podías tener un desnudo y aprender a dibujar del natural, ¿no? No podías estar en aquel ambiente, que era masculino, ¿no? Una mujer honrada no podía hacer esas cosas, ¿no? Bueno, afortunadamente yo creo que, como estábamos diciendo, esto está cambiando, que Eso ha cambiado, yo creo que las generaciones actuales, pues bueno, esto ya es otra historia, nunca mejor dicho. Creo que está bien además que se siga insistiendo en recuperar estas figuras, en recuperar figuras como Consuelo Arizmendi por todo lo que han supuesto, ¿no? para las generaciones posteriores. Esa frase, ¿no? de Carla Berrocal en la exposición de porque sin ellas no hay un nosotras. Claro. Para mí eso era un muy buen resumen y por eso la quisimos también destacar, porque creo que cuenta perfectamente la importancia de todas las que estuvieron antes para las que estáis ahora. Totalmente. Y no sé, insisto, si alguien más quiere hacer... Mira ahí. Y la cantidad de lectoras que sus dibujos atrajeron, aunque el guión no fuera demasiado... ¿Sabes? Esa és otra. Sí. En primer lloc, donar-vos l'enhorabona per l'organització d'aquest acte, que realment els que som de fora del món de la il·lustració, pues, realment és important que mos assabentem d'aquestes coses, no? I és una pregunta que he vist en el reportatge del documental, que al final, si en les últimes imatges sí que s'ha vist, la importància que té, és una pregunta perquè jo no ho sé, que soc de fora d'aquest món, ¿vale? La importància que té actualment el món de les noves tecnologies en la il·lustració en general i en el còmic en particular, perquè he vist que les últimes imatges sí que esteu ahí, dic jo pintant, perdó per l'expressió, en l'ordinador i tal, i no sé exactament si continua sent igual, si és només per a il·lustracions concretes, pues, no sé, de portades, de revistes, etc., o si també són per a còmics i coses més àmplies que no només una il·lustració sols. Doncs sí que és de veres que avui en dia n'hi ha poca gent que quasi que treballa completament de manera analògica, és a dir, en paper i tinta. Sí que hi ha. Jo de vegades, per exemple, ho faig. Però sí que és de veres que les noves tecnologies han vingut per a quedar-se i se treballa de manera digital, si anava per ahí la pregunta, jo crec, no? Per això que veies en pantalles dibuixar, per a tot, portades de llibres, cartelleria, per a còmics, per a llibres, per a tot. Hi ha un altre nivell, també, les noves tecnologies com a aparador on mostrar-se, també és algo molt bo. De fet, diverses de les il·lustradores ho diuen, no? Que gràcies a internet s'ha democratitzat també molt, no fa falta ni que hagis estudiat una carrera superior, ni que visquis en cert país o en un altre. Tu pots oferir la teua faena a tot el món. I dona igual si eres jove, vell, guapo, lleig, home o dona, perquè a més tens una pantalla davant protectora, no? Com deia Carla. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿O reflexión? ¿No? O comentario que queráis hacer, no sé, también respecto a la figura de Consuelo o del documental.
Pues bueno, yo no sé si queréis vosotras añadir... No, bueno, para acabar un poco, nada, que ya que esto es un homenaje a Consuelo, que para mí fue toda una suerte haberla conocido, aunque un poco tarde, pero mira, a tiempo, que ha sido un súper honor hacer el documental. Yo además tengo así como mucho desparpajo, pero yo soy dibujante, quiero decir, que a mí me llamaron para el documental y de repente me convertí un poco en actriz guionista, pero no tenía ni idea. Y luego fue la segunda persona que grabamos y de repente como que le vi sentido a todo, ¿no? Que para mí personalmente ha sido una maravilla conocerla, tener un referente como ella y nada, que viva Consuelo. Bueno, qué decir, yo ya lo sabéis, los que me conocéis, que la quiero muchísimo. Y que, aunque la haya conocido tarde, pero ha sido intenso y sus viajes a Barcelona eran una maravilla, ¿no? Y eso, su vitalidad, su energía, su bondad también, porque hay que decir todo, ¿no? Su generosidad, es inolvidable para mí y para aquel señor también, que es también amigo suyo. Y nada, que la queremos mucho, simplemente. Bueno, yo os doy las gracias por habernos acompañado. Le quiero dar las gracias a Álvaro y al aula de cómic por haber hecho esto posible, por todo lo que se está haciendo del cómic. Tenemos ahora mismo 2 exposiciones fantásticas, ¿no?, aquí en la NAU para poderse visitar. Yo espero que pronto sean 2 de 2 autoras, que yo sé que no es una cuestión de... que bueno, esto es cuestión de tiempo, pero que desde luego estarán presentes sin duda. Y bueno, de nuevo agradecer a todo el equipo de ilustradores Trencar-Lo Blit por haber hecho este fantástico documental. Elegimos a Aitana, ya se lo he dicho antes, como un poco representante vuestra de todo el equipo, porque cumplía un poco todo, ¿no? Era la conductora del documental, encima era ilustradora y bueno, y charra, que da gusto, que eso siempre va bien. Y bueno, y a su familia, daros también las gracias. Y bueno, yo opino lo mismo que ellas y comento lo mismo respecto a Consuelo. Fue una suerte haberla conocido y la verdad es que nos abrió mucho los ojos, pero no solo respecto a todo lo que fue la exposición, sino en general, ¿no? a toda la situación que estaba ahí, que pues eso, estaba oculta y que desconocíamos y la verdad fue toda una suerte. Nada más, daros de nuevo las gracias y bueno, pues... ¿Hay pregunta? No discúlpame. No era una pregunta, era al contrario. Me esperaba al final porque no era una pregunta. Quería felicitaros porque ha sido magnífico este documental. Bueno, yo creo que por lo menos yo desconocía bastante el mundo de las ilustradoras, aunque he seguido a muchas de ellas. Pero me ha parecido y quería felicitaros, quería sobre todo eso porque, bueno, pues esto abre el camino para ir visibilizando a muchas mujeres que han estado ocultas, que han hecho un trabajo fenomenal y que, bueno, pues que yo creo que a partir de ahí y junto con todos estos trabajos que estás nombrando ahora mismo, ¿no?, estas exposiciones que se están haciendo, yo creo que están abriendo un camino, también están cambiando el relato, eso es muy importante, y el canon, que también eso es lo más importante probablemente, porque, bueno, pues porque era masculino y parecía que las mujeres no estaban, y en ese sentido, bueno, me ha parecido un trabajo extraordinario. Quería felicitaros, de verdad. Pues muchísimas gracias. Gracias. Aquí. Hola, bona nit. Bueno, jo soc un dels fills de Consuelo i primer que res volia agrair-vos a totes vosaltres pues tota aquesta vida que li donareu els últims anys, no? Perquè per a ella va ser com de tornar a
no? A Florida, sobte tindre una vida increïble. Ella, que era una persona molt modesta, no estaria en aquests moments abrumada, no? D'este homenatge així en la nau. I bueno, fins i tot, almenys per a mi, ha sigut també un descobriment de la seva tasca, no? Jo, clar, els records de ma mare sempre ha sigut, ma mare després també en l'època de la transició va formar part del moviment feminista, a mi m'arrossegava a totes les reunions de dones i tal, i bueno, moltes gràcies a vosaltres i molt orgullós també de ser el descendent d'una dona que ha ajudat a teixir este relat, a teixir aquesta nova societat, teixir que no construir. I això, sobretot, moltes gràcies a totes les il·lustradores que estiguereu ahí els últims anys i que ella va formar part d'això. Pues yo creo que ya después de esto no hay ya despedida alguna, así que nada, nos quedamos con las palabras de Rubén y lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, hasta la próxima.